Mi nombre es Matías, soy neurótica y quisiera darles la bienvenida a nuestro 9º aniversario. Quisiera invitarlos con unos momentitos de oración, meditación o simple silencio en mi caso personal para ponerme en disposición para esta junta y que salga como un poder superior lo tenga destinado. Si gustan acompañarme de buena voluntad, gracias. Gracias. Quien guste seguir meditando puede hacerlo. Yo voy a leer el enunciado. En Fe que Obra somos un grupo de personas que compartimos entre nosotros el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales o emocionales que nos afectan. Nos reunimos los 365 días del año a través de WhatsApp para poner en práctica las herramientas que nos ofrecen los 36 príncipes espirituales que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, lo cual nos permite establecer... No te escuchas bien, compañera. ...entre nosotros y enriquecer el camino hacia el despertar espiritual. Producto de la aplicación de estos principios en nuestras vidas. La dinámica de la junta será de la siguiente manera: 45 minutos para el orador, 15 minutos para el invitado, que nos revelará su historia en el grupo de 12 pasos. Al concluir, se abrirá un espacio para las preguntas y las respuestas. Y bueno, en este momento dejo de compartir la pantalla y le cedo el control a Rocío para que ella pueda poner su material. Gracias y adelante con el servicio. Hola, muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es Rocío, soy codependiente anónimo y a la no hija adulta y quiero felicitar primero que nada al grupo Fe que Obra por este momento tan especial que es la celebración del 9º aniversario. Yo personalmente tengo un gran amor por el grupo Fe que Obra y un profundo sentido de pertenencia, por lo cual siento que es una celebración de la cual estoy profundamente agradecida por todo lo que ha representado para mí. El tema que me corresponde el día de hoy es el trauma, recuperación del trauma de la infancia. Entonces, fíjense, quiero comenzar diciendo lo siguiente. Espero el tiempo alcance para abarcar la amplitud del contenido que concierne a este tema y cómo está implícito en el programa de recuperación. Cuando nosotros hablamos de la recuperación del trauma de la niñez, hay dos aspectos fundamentales. Lo que es los conceptos, qué es el trauma, qué es la sobriedad, porque si yo voy a hablar de recuperación, yo estoy enfocándome en el grado de sobriedad que voy a alcanzar. Así que este compartimiento lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, hablando de lo que el programa expresa sobre el problema, en este caso el trauma, y la segunda parte, lo que el programa contiene como herramientas y un camino de recuperación acerca del trauma. Voy a estar compartiendo con ustedes acerca de la sobriedad emocional, el trauma y la recuperación, la definición, el origen del modelo tripartito como
lo observa la comunidad de acá hijos adultos y la visión que tiene el programa de lo que es el trauma. Entonces, para empezar a hablar de lo que es la sobriedad emocional, quiero empezar con esta palabra que es muy común en los salones de reunión de las comunidades que trabajan un proceso dentro de un programa de recuperación, y es que acción es la palabra clave. Acción significa hágase. Entonces, cuando yo veo que la sobriedad implica acción, es importante conceptualizar y observar lo que dice el programa referente a ello. Dice el libro rojo de acá hijos adultos, la sobriedad emocional es medida por la libertad que ganamos. Fíjense, dice, la sobriedad emocional es medida. Significa que es observable, que hay un cambio. Yo recuerdo que cuando estaba nuevecita, no tenía ni un año en el programa, escuché a un compañero hablar del paso 12. Y él decía, el paso 12 dice, habiendo experimentado un despertar espiritual como producto de estos pasos, llevamos el mensaje a aquellos que están sufriendo y practicamos estos principios en todos nuestros asuntos. Y él hacía una observación, llevar el mensaje y pasar el mensaje son cosas distintas. Yo puedo hacer publicaciones de atracción en redes sociales, puedo pasar un tríptico, pasar la información a alguien, puedo decirle a otro, esto estoy haciendo yo y me funciona. Sin embargo, llevar el mensaje significa mostrar un proceso de recuperación a través de la conducta. El día de ayer, cuando escuchaba el tema que compartía el compañero Javier sobre el grupo como entidad espiritual, él decía algo súper importante y poderoso. La recuperación se ve. Entonces, aquí cuando lo primero que dice que la sobriedad emocional es medible, ¿cómo es medible? Por la cantidad y frecuencia de la práctica de costumbres, hábitos, patrones de comportamiento disfuncionales. O sea, no es suficiente que yo a través del proceso de recuperación, obteniendo conciencia, llegue a un cuarto paso y diga, es que yo soy obsesiva, es que yo soy manipuladora, es que yo soy impulsiva. Y ok, yo descubro un caudal de defectos de carácter y voy y se lo digo a otra persona. Sin embargo, si yo no llego a esa disposición completa de la que me habla un sexto paso, para alcanzar y comenzar un proceso de cambio de juicios y actitudes, entonces en realidad no hay sobriedad, no es medible, no hay un cambio. Entonces, fíjense, pero ¿qué es lo que medimos? Dice, la sobriedad emocional es medida por la libertad que ganamos al abstenerlo. Eso es un verbo. Yo me abstengo, tú te abstienes, ellos se abstienen, vosotros te abstenéis. Entonces, aquí hay un verbo que es acción, abstenernos. En el caso del codependiente, de la variedad hijo adulto, niño adulto, también se le dice familiar del alcohólico, la abstinencia es una realidad y es importante y necesaria, porque sin la abstinencia no hay progreso. Sin la abstinencia no se va a llegar a crecer a imagen y semejanza del Creador. Sin abstinencia y reservándose una cuota de práctica de los defectos de carácter que ya detecté, pues no hay crecimiento. Entonces ganamos libertad al abstenernos de representar las características de la lista de trapos sucios. Ajá, Rocío, ¿y qué es la lista de trapos sucios? Bueno, en acá hijos adultos, a eso se les llama, a una lista de 14 rasgos de comportamiento que tienen los hijos adultos y hijos de familias disfuncionales, y además también incluye lo que son los rasgos de supervivencia, porque no solamente es el defecto, es cómo se sobrevive y qué actitudes de sobrevivencia se utilizan y que al mismo tiempo dañan al miembro, a la persona que algún día llega al programa, porque todo el mundo no llega,
y a las personas que le rodean. Entonces, nos abstenemos de la práctica de esos rasgos de comportamiento y detenemos nuestros comportamientos autodestructivos. Hacemos el esfuerzo, ¿ves? Nos abstenemos, nos detenemos, hacemos el esfuerzo de madurar emocional y espiritualmente. La sobriedad emocional es evidente en nuestra disposición de buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde está eso? Eso está en el libro rojo de Acá Hijos Adultos, lo pueden leer y ubicar para que ustedes mismos lo revisen. Entonces, establecida la sobriedad, establecido cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero recuperar, esa abstinencia, ese hacer, ese disponerme con el cual me estoy apenas relacionando al llegar al programa. Entonces es importante saber qué es lo que entiende el programa como trauma y recuperación. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos andar perdidos buscando una respuesta a lo que nos está aconteciendo y encontrarnos con un mundo lleno de incomprensión, un mundo que no puede conceptualizar lo que puedo estar viviendo conforme a un trauma, una lesión, moretones en el alma que los demás no pueden ver. Entonces, es aquí donde el programa describe el trauma como un proceso de condicionamiento, aprendizaje. Lo que se aprende se puede desaprender. Eso es un aspecto de esperanza, si se da cuenta. Es un condicionamiento de aprendizaje. Un condicionamiento, como el famoso experimento de Pavlov que se aprendió en la escuela, de el sonar la campana y que los animales del experimento fueran a comer, o como hay una respuesta física ante un estímulo real o imaginario, como decirles en este momento, piensen que están chupando un limón. Piénsenlo. Notarán que en ese momento las glándulas salivales se activan. ¿Existe el limón? ¿No existe el limón? Bueno, a menos que uno de ustedes esté comiendo un taco en este momento. Entonces, ahí está. Lo importante es que lo que se aprende se puede desaprender. Es lo que dice el programa. Y me habla de la importancia de una meta. O sea, el trauma existe, el trauma es real, pero tenemos una meta. Y esa meta es que yo llegue a un punto de inflexión en que no me voy a lamentar del pasado ni cerrar la puerta que me conduce a él. Es decir, esa es la segunda promesa. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, mejor dicho, hayas hecho lo que hayas hecho y hayas dicho lo que hayas dicho, la verdad es que en la medida que voy practicando un programa de recuperación, me voy convirtiendo en una criatura nueva. Voy haciendo cambios. No permanezco en el mismo lugar. Quizás no sea quien quiero ser, pero no soy quien era. Es como dice Neuróticos Anónimos. Dios no me sacó del infierno, pero me abrió la puerta para salir de él. Entonces, ¿qué necesito yo? Acción. La puerta está abierta, pero me toca accionar. Me toca abrir esa puerta haciendo uso de la llave de la buena voluntad, de la que abre el tercer paso, y mirar, porque el paso ni siquiera dice, tomamos la llave de la buena, hay una sola llave y es la llave de la buena voluntad, entonces abrimos la puerta y cruzamos. No, dice, abrimos la puerta y pudimos ver un camino que dice, este es el camino que conduce hacia la fe que obra. Por eso el tercer paso es el paso de la acción positiva. Entonces, si yo voy viendo el programa, está muy bien articulado, porque yo tengo una meta. Yo no voy a
pasar toda la vida llorando y lamentándome por el bullying que me hicieron por allá en 1983, cuando tenía 10 años. No, yo en este momento puedo observar, recordar y no lamentarme ya de ese pasado. Y tampoco tengo por qué ceder a las intenciones mórbidas de quien quiere lastimarme usando el pasado. ¿Por qué? Porque ya no me lamento. Entonces aquí uno puede pensar, ok, tan fácil. Pero resulta que no es fácil, compañeros. El trauma impacta. El trauma es real y es profundo. Hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque no solamente nos lastima emocionalmente, el trauma impacta el cuerpo. El trauma se siente en el cuerpo. El trauma se enraiza en la mente y corrompe nuestro espíritu. Entonces, aquí, cuando hablamos de que el trauma se siente en el cuerpo, la mente y en el espíritu, puedo decir que efectivamente eso causa daño físico, tensión crónica, somatizaciones, todo producto del temor, la falta de expresión. Aunque la mente pueda nublar el recuerdo, el cuerpo lo siente. La mente hace una fragmentación, genera obsesiones y hace o entra en disociación, el no recordar. ¿Por qué la mente no quiere recordar? ¿Por qué? Simple, porque su sistema nervioso no está preparado. Quien vive un trauma, ya sea del tipo trauma mayor, que esos acontecimientos en la vida que parten nuestra existencia en dos y vivimos un antes y un después del acontecimiento, o ya sea el conocido trauma menor, que de menor no tiene nada y es un estrés postraumático complejo, el trauma nos limita. El trauma me paraliza. Y eso es real. Y también en el sentido espiritual, pues puedo llegar a sentirme aplastada, desconectada, desmoralizada. Es decir, nulificarme y decir, es que no puedo orar, no puedo pedírselo a Dios, es que me siento mal, es que no creo. Y entonces todo eso es producto de una afectación que no es imaginaria, es una afectación que es real. Pero, ¿y qué es el trauma? Sí, el trauma me paraliza, el trauma me desmoraliza, el trauma me afecta física, mental y espiritualmente. ¿Pero qué es el trauma? Bueno, dice el Libro Rojo que el trauma fue definido como la excitación máxima del sistema nervioso simpático por el dolor o la amenaza del dolor. La lucha o la huida no pueden ser mayores. Entonces aquí les explico. Ya en un sentido más amplio y científico, el trauma es la experiencia a la cual es sometido un individuo ante la cual el sistema nervioso no es capaz de responder. ¿Qué parte del sistema nervioso? El sistema nervioso simpático, que es la parte del cerebro que actúa en la defensa. El sistema nervioso está el simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa cuando vamos a dormir, cuando estamos haciendo oración y meditación, cuando nos estamos relajando. Ese es el sistema nervioso simpático, el que se encarga de que nosotros podamos descargar
la energía producto de las actividades del día. Pero el sistema nervioso simpático, que a mí me gusta decir, para tomármelo con buen humor, el antipático. Este antipático, pues es el que no me deja tranquila cuando yo tengo un trauma. ¿Por qué? Porque vive en modo supervivencia, con aceleración, con miedo, con confusión, y por eso hay parálisis. El sistema nervioso tiene 3 estados a través de los cuales se moviliza. El estado de calma, quietud, me hago el muertito como los animales, el estado de lucha y el estado de huida. Pero ¿qué pasa cuando yo entro en un colapso en el que no sé si quedarme quieta, enfrentar la situación o salir corriendo? ¿Qué pasa si de pronto yo no sé por qué ni cómo, porque esto ocurre por mediación de mi inconsciente, tengo ganas de huir y no sé por qué? Porque como estoy disociada, como hay un congelamiento mental y emocional, entonces no sé. Entonces viene ese proceso de despersonalización. O puedo andar de una manera reactiva, neurótica, todo el tiempo, apuntando, reaccionando ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque estoy presa del miedo. O caigo en levitación. Entonces aquí es muy importante, porque el trauma es un evento, una situación, una experiencia ante la cual el sistema nervioso no puede responder. Entonces aquí hay algo muy importante a acotar. Lo que para mí es traumático, quizás para ti no lo sea. Y entonces esto es importante señalarlo porque llega a ocurrir que muchas veces sabemos o creemos que tenemos la respuesta de la situación del otro. Pero la verdad es que todo es relativo a la experiencia e inclusive la exposición de dicha experiencia. Cuando hablamos de estrés postraumático complejo, son pequeñas situaciones que se van repitiendo una tras a otra y que van afectándonos en nuestra vida adulta. Entonces, como les decía, el trauma está localizado en el cuerpo se da cuenta. O sea, te sientes enojado, te sientes irritado, tienes miedo y no sabes por qué. Porque no has concientizado el trauma. Afecta tus pensamientos y también afecta espiritualmente. El trauma tiene una explicación y un enfoque dentro del programa desde 2 vertientes. Una vertiente doméstica que rompe la seguridad, pero la sobriedad emocional y el trabajo de los 12 pasos restaura la integridad. ¿Qué es ese trauma doméstico? Pues ese que se experimenta en la familia, en los diferentes factores en los cuales un niño, porque no es de dejar de lado, que estamos hablando del trauma, recuperación del trauma de la niñez. ¿Por qué? Porque los traumas, especialmente los que se trabaja dentro de las agrupaciones de 12 pasos, le digan o no le digan trauma, es esa exposición continua ante la cual en la etapa de crecimiento, desde el nacimiento hasta la edad de los 12 años aproximadamente, sientan las bases para las respuestas en la vida adulta. Experiencias que se repitieron una y otra vez, en las cuales ese sistema nervioso colapsó y no supo si quedarse quieto, sin moverse. Yo he escuchado experiencias de personas que han hablado y comentado que había situaciones de violencia en el hogar y se escondían debajo de la cama.
se escondían, no querían ser hoy. Eso es parálisis. Pero también hay personas que sencillamente se van, evitan constantemente, no se relacionan. ¿Por qué? Porque tienen miedo. O está el que todo el tiempo simplemente está peleando con todo y por todo. Pero también está la recuperación en el recuerdo pleno al integrar el pasado sin que duela. Miren, el libro rojo de aquellos adultos es un documento extensísimo y muy valioso. Dice, tiene muy buen contenido con una perspectiva científica bastante exacta. Yo cuando descubrí a principios de año, en un momento muy particular que estaba viviendo esta comunidad, porque empecé a hacer un trabajo de sanación del niño interior, reparentis, repaternizarse, en ese momento yo vengo y me doy cuenta que a veces, y lo digo por mí, se puede pasar la vida buscando respuestas o inclusive estar en contacto con situaciones desde lo externo y no de manera interna. Cuando se va a hacer un reprocesamiento de trauma, eso, la recuperación del recuerdo, es un proceso. Y la intención de ese reprocesar es recuperar el recuerdo pleno, lo que implica que la persona que está expuesta a esa terapia, yo me formé en una universidad de España en reprocesamiento de trauma, y que la intención no es que lo sufras como en el momento, ni que te retuerzas, ni que te vomites, pero pasa. Cuando tu cuerpo recuerda, eso ocurre. Pero, ¿qué es lo que consigue el reprocesamiento? Que integres ese pasado y ya no te duela. Es decir, en vez de andar huyendo o haciéndote el muertito, poderlo enfrentar. Entonces, fíjense, aquí dicen que el origen, el del trauma, es tripartito. ¿Qué significa que es tripartito? Este gráfico que está aquí es del libro rojo, y habla de un modelo de la enfermedad, del niño adulto, del hijo adulto. Y entonces habla del cuerpo, del trastorno de estrés postraumático. Ese trauma almacenado, ese abandono que se vivió. Pero no solamente está ese aspecto inexplicable del cuerpo, sino que también hay afectación mental. Hay respuestas emocionales que son las que traen al individuo a la agrupación. ¿Por qué? Porque llega un momento que ya no funcionan y no todo el mundo llega a ese punto, pero es el deseable. El que esos comportamientos duelan tanto que se busque ayuda. Yo escuchaba ayer el compartimiento del compañero Javier cuando él hablaba y decía, en el momento que tú sepas que tu vida, tu existencia, o sea, que toques fondo, vas a clamar y vas a decir si hay alguien más grande que yo que me ayude. Entonces, están esas características y esas características permiten observar a nivel espiritual ese niño interior escondido. ¿Por qué niño interior escondido? Porque es el niño beligerante el que está causando todos los problemas. Por eso en Neuróticos Anónimos se habla de que, por ejemplo, que acciones tan nefastas como el suicidio son el último grado del mal carácter, y dice ese capítulo que la única diferencia entre una persona que se quiere morir o que atenta contra su vida es la edad,
La diferencia del niño que se tira al piso por la paleta y el que se quiere morir porque no tiene un carro, porque no tiene un vehículo. En el momento que se llega a la raíz, se puede mejorar el fruto. A nivel de lo que es la experiencia doméstica que hace juego para el trauma, pues aquí es importante entender que existen diferentes tipos de familias. Por eso lo que es traumático para mí a lo mejor no es traumático para ti. Como en acá se trabaja el vínculo con el alcoholismo y además de la disfuncionalidad de la familia, pues hablan de que ese sentimiento de vergüenza y abandono que se puede arrastrar en la vida adulta, producto del trauma, está asociado con el alcoholismo, la adicción, las familias militaristas, esa de te pego, lo tienes que hacer así, padres con enfermedades mentales, neuróticos, padres, el abuso sexual, el hipocondriaco, una persona que todo el tiempo está enferma, que hace que los hijos se tengan que hacer cargo, los padres perfeccionistas, a los cuales siempre les falta el centavo para completar el peso. Voy a mirar por aquí el tiempo porque no sé si me tocaron campana o qué. Ok. No, adelante. Ok, gracias. Entonces, el programa tiene una visión acerca del trauma. ¿Qué trauma? El trauma infantil. Y dice que el trauma infantil es devastador. Pero acá lo aborda como un camino. Es decir, es un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Nombrar y reconocer. En la medida que yo voy identificando de dónde provienen mis patrones, pues yo voy a poder atenderlos. Al nombrar y reconocer, ¿dónde lo hacemos? En la agrupación, con el apadrinamiento, cuando se trata del programa. Se hace el duelo, porque duele. Muchas veces hay circunstancias en la vida que no quiero hablar de eso, porque me pone mal, me desinstala. Hay experiencias que yo pudiera decir que mi padrino me ayudó a resolver y que no hago mención específica de ellas por respeto al anonimato. ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí a hablar de mis familiares o las personas conocidas. Yo puedo hablar de mí, pero yo no puedo hablar de las otras personas de una manera pública como el día de hoy. En una reunión, y esto es muy importante para las personas que en algún momento escuchen esta grabación, y si es decisión de la providencia, reciben el mensaje, pues es importante saber que en una reunión nosotros contamos con el manto protector del anonimato. Somos miembros y lo que allí se dice, allí se queda. De manera pública, es importante respetar la vida de los demás en nuestra vida o en mi vida. Pero hay situaciones que a mí me tocó examinar en apadrinamiento y que me dieron temblor, me dieron tristeza, tuve pesadillas, las somaticé. Pero más allá de ese identificar, iniciar ese camino, un camino que está enmarcado en la fe, que está enmarcado en la acción positiva, en ese nombrar y reconocer, en ese duelo por lo perdido con lo perdido. Entonces llega un momento que el programa lo visualiza en un abrirse al perdón, y hoy día yo agregaría aquí, además de abrirme al perdón, abrirme a la reconciliación, donde ya dejo de verme a mí misma como una persona herida y empiezo a aceptar las cosas como dice el programa, tal como son.
las personas como son, las circunstancias como son y a mí misma como soy. Y empiezo a recuperar la seguridad ontológica, así lo dice el libro. ¿Qué significa ontológica? Es la identidad del ser. Es decir, ¿quién soy yo en el mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida, mi sentido de vida? Y empiezo a vivir de una manera libre y conectada espiritualmente. Pero eso es el problema. Ajá. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo me ayuda el programa a alcanzar esa sobriedad? ¿Cómo me ayuda el programa a encontrar este equilibrio que sale aquí en esta imagen, donde aparece el recuerdo de el padre crítico, que son todas esas experiencias, creencias, críticas, sociedad, todo lo que está allí, diciendo te lo advertí, no lo hagas, y el adulto se hace cargo, media entre el niño herido y la experiencia traumática de lo debes de y tienes que, y dice, gracias, pero yo desde aquí me hago cargo. Es decir, es lo que en Génesis dice el programa de Neuróticos Anónimos cuando habla de la causa actual y la causa remota. Pues el adulto es el que dice, sí, soy un hijo de alcohólico, sí, viví estas experiencias dolorosas, pero ahora yo me hago cargo. La solución no es llegar y decir, ay, no, es que me tienen que venir a pedir perdón todos los que me lesionaron y no, la solución es hacerme cargo, hacer por mí lo que mi niño interior necesita que yo haga. Entonces aquí es muy importante, como parte del proceso de recuperación, entender y saber qué es el fondo, porque el fondo es importante. ¿Por qué tanta insistencia que cada uno de nosotros toque fondo? Porque si no hay fondo no hay recuperación. Porque cuando se mira la curva de la enfermedad mental y emocional de Neuróticos Anónimos, cuando se ve el fondo dice, todos los recursos se han terminado. No es que yo me estoy inventando mil y unas formas, poniéndome las máscaras de la enfermedad o practicando cualquier forma de fuga simplemente para no sentir. Entonces, aquí algo muy importante. Acá dice, el maltrato no es el fondo. Sino la desesperación de vivir con los rasgos de supervivencia. Porque cuando yo llego al programa y hago un inventario moral de mí misma, ahí lo dice, es mi inventario moral. En el libro azul de Alcohólicos Anónimos, donde aparece publicado por primera vez los 12 pasos, en el cuarto paso, que eso está en el capítulo 5, ahí dice, haz una lista de tus resentimientos, haz una lista de tus temores y de tus conductas aprobables y reprochables, ¿no? Ahí entra ahí es donde se mira la conducta sexual. Pero en la mayoría se enfoca mucho más en los resentimientos. Y en los resentimientos dice, ¿con quién me resentí? ¿Qué me hizo? ¿Y qué área mía afectó? Hasta ahí, ay no, pues yupi. Me siento realizada y bien entendida. Por fin tengo yo un espacio donde con pertenencia puedo empezar a decir, ellos hicieron, ellos están mal, ellos, acúsalo con tu mamá, como salía en el programa de televisión. Ah, pero resulta que más adelante, en el capítulo 6, vienen y me dicen, aparece una cuarta columna. Y esa cuarta columna yo tengo que expresar cuando he sido egoísta, cuando he sido desconsiderada, cuando he mentido. Entonces ahí, si yo vengo y me digo, estoy resentido con el señor A, porque me cobró un dinero que me había prestado y yo no se lo podía pagar y me hizo pasar una vergüenza públicamente, y eso afectó mi
instinto social, porque me da vergüenza con las otras personas, yo me tengo que preguntar, ¿cuándo yo he sido egoísta, desinteresada o mentirosa? Porque si yo quito prestado bonito, tengo que pagar bonito. Si yo adquiero una responsabilidad, si yo compro, yo pago, porque eso es lo que hace el adulto. Entonces eso es muy fácil, culpar a los demás sin asumir la propia responsabilidad. Entonces, ¿qué me lleva al programa? A hablar de mí, a mirarme a mí, a hacerme un inventario, a ver qué es lo que pasó. No se trata del maltrato que me hicieron, sino de los rasgos de supervivencia que son los que no me permiten dejar de vivir en ese pasado y que arruinan todas mis relaciones presentes. En relación al fondo, el fondo es muy valioso porque el fondo es una motivación para cambiar. Cuando los viejos patrones dejan de funcionar, pues llega un momento que ya no hay más recursos. Dice, hoy lo mencionaba la hoja del día de acá, gracias Martio, ya terminó, que somos niños heridos andantes. Andamos en bancarrota espiritual y emocional. Y eso se expresa en los tres aspectos del problema. La mente, esas manifestaciones, esos defectos de carácter, ese perfeccionismo rígido, ese autoinvisibilizarse, el tener conductas emocionales destructivas, el cuerpo, agotamiento físico. ¿Le suena la frase? La neurosis es el cansancio que el descanso no logra saciar. Tensión crónica, insomnio, enfermedades psicosomáticas, el cuerpo, el espíritu, pues hay una bancarrota emocional, dificultades para pedir ayuda. Esas dificultades son aprendidas en la infancia, repetición de patrones disfuncionales en la niñez. ¿Y cuál es la solución? Pues reconocimiento del fondo, paso 1. Honestidad contigo mismo. Pasos 3 y 4. Admitir la necesidad de ayuda. Séptimo paso, humildad. Humildemente pedimos. Asistencia a las reuniones donde contactamos al padrino, a la madrina, escuchamos experiencias, aprendemos a cuidarlos a nosotros mismos y expresamos nuestros sentimientos. Conexión con un poder superior personal y flexible. Valoración propia, dignidad de ser amado tal como se es, trabajando los 12 pasos como estructura, y eso es lo que lleva a una transformación que produce conexión con un poder superior personal, valoración propia y trabajo. Y finalmente, pues un día a la vez, practicar la honestidad, pedir ayuda, establecer límites, cuidar el cuerpo, conectar espiritualmente, ser amable consigo mismo. Le dije un principio que iba a correr porque era mucha la información, y entonces como conclusión, ¿cuál es la recuperación solo por hoy del trauma de la niñez? Pues la recuperación es más que superar el pasado, es transformar la relación contigo y con el mundo, reconocer patrones, trabajar los pasos, autocuidado, un poder superior, y eso es igual a sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Bueno, en este momento le devuelvo la pantalla a Martiux. Ya voy. Listo. Bueno, ahí me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, muy bien, gracias. Un segundito. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu compartimento. Pues antes de continuar, compañeros, va a compartirnos su experiencia la compañera Ani. Un segundito, por favor.
Y bueno, pues yo quisiera invitar a la compañera Ani para que pues ella pueda compartirnos su experiencia y le cedo el micrófono. Voy a silenciar mi micro. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. No sé si me podrían dejar saber si se escucha mi audio. Sí se está escuchando. Sí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, quiero felicitar al grupo por estos 9 años y también agradecerles por permitirme compartir mi experiencia. Y también felicitar a Rocío. Me dio mucho gusto escucharla. Y bueno, creo que parte del gran tema que expuso es parte de mi historia y creo que todo comenzó en este grupo porque recuerdo aquellos ayeres cuando yo llegué aquí con ustedes. Yo llegué muy destrozada, ya que yo llegué justamente a unos días de que mi papá había fallecido y recuerdo que algunos de ustedes se contactaron conmigo. En aquel tiempo yo no sabía absolutamente nada de los 12 pasos. Recuerdo que yo estaba en Facebook y de repente, ahora sí que de la nada, me apareció el grupo. Y hoy me vengo a dar cuenta que fue una bendición porque pues ahí empezó todo. Ahí empezó este camino y este gran cambio, porque recuerdo la gran bienvenida que me dieron y recuerdo que el primer día me invitaron a compartir y yo me la pasé llorando por lo de mi papá. Pero en aquel entonces yo no sabía el gran problema que yo tenía con el alcohol. Y recuerdo que parte de mi comportamiento en aquel entonces era eso, que yo no sabía que yo tenía ese problema. Yo recuerdo que muchas veces en mis interacciones que yo tenía en el grupo, que yo estaba bajo el consumo del alcohol. Cuando mi padre falleció, empecé a tomar más, pero yo ya venía tomando. Desgraciadamente, dentro de las mujeres en Alcohólicos Anónimos es a veces difícil detectarlo. En mi caso me volví muy funcional. Tomaba para poder realizar mis actividades del día. No era de las que me embriagaba. Y hoy en día entiendo por qué. Pero un gran paso que di, y eso fue mucha a este grupo, fue que aquí con ustedes me di cuenta del gran problema que yo tenía. Este grupo fue el gran inicio para que yo consiguiera mi grupo presencial. Y todavía recuerdo que en el grupo presencial yo todavía asistía pues con unos cuantos tragos y por eso me sentaba hasta atrás. Fue muy difícil para mí aceptar el problema del alcohol. Y me tomó bastante tiempo, aún asistiendo a mis juntas presenciales y aún compartiendo yo con ustedes en el chat. Me tomó bastante tiempo. Y hoy en día puedo decir que no, ya no tomo. Gracias a Dios, gracias al programa, gracias a ustedes. Y me siento muy bendecida porque este grupo fue el inicio de un gran cambio. ¿Por qué?
Porque gracias a ustedes conocí a mi grupo presencial. Gracias a ustedes conocí el programa. Gracias a ustedes me di cuenta que mi problema era más que el alcohol. Cuando yo empecé a trabajar los 12 pasos, según yo había hecho mi cuarto y quinto paso, ¿no? Según yo. Pero algo no cuadraba bien, porque mi comportamiento pues seguía igual, ¿no? Pero según yo ya los había hecho, según yo ya había acabado mis 12 pasos, pero algo no cuadraba. Y mi padrino me dijo que regresara a hacer mi cuarto paso. Y ahí me di cuenta que no había sido honesta. Pero ahí me di cuenta de algo muy importante que Rocío acaba de compartir. Yo no tenía recuerdos de muchos momentos de mi infancia. No los tenía. Para mí era muy difícil hacer ese cuarto paso, porque no tenía todo el recuerdo completo. Entonces era muy difícil para mí hacerlo. Y gracias a mi padrino fue que empecé a tomar terapia, y ahí fue otro paso gran importante. ¿Por qué? Porque gracias al programa me di cuenta pues de que el problema, no quiero decir que era más grande, sino que era más profundo. Y ahorita que estaba escuchando a Rocío, cada una de las cosas que ella decía son las cosas que me tocó vivir, porque cuando empecé a asistir a terapia me di cuenta que el problema pues sí era más grande, porque me di cuenta que por muchísimos años de mi vida, sin yo darme cuenta, había vivido en estado de despersonalización. No me daba cuenta. Yo pensaba que todos vivían así y no era así. Y me di cuenta que ese fue un factor, uno de tantos que me llevó a tomar. Es por eso que yo estoy muy agradecida con este grupo, porque aquí es donde mi vida empezó a cambiar. Aquí es donde me empecé a ser responsable de mi vida. Aquí es donde dejé de culpar a mis padres. Aquí es donde dejé de culpar a los demás. Aquí es donde empecé a buscar la ayuda adecuada, porque creo que mi soberbia no me permitía aceptar la ayuda. Porque pues según yo sabía todo, ¿no? Según yo me sabía la literatura, pues a mí quién me iba a decir. Pero no era así. No era así. ¿Por qué? Porque mis comportamientos seguían siendo igual. Mis relaciones personales estaban igual. Nada cambiaba. Nada. Simplemente el conocimiento, ¿no? Hoy en día puedo decir que tengo amistades, algo que jamás pensé decir. Puedo decir que tengo una relación donde me siento estable. Puedo decir que disfruto mi trabajo. Puedo decir que también me da miedo el sentir tranquilidad, porque es un estado que desconozco. Hay ocasiones que hablo hasta con mi padrino y le tengo que decir que me saca de onda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada al conflicto, a vivir peleada, a vivir deprisa, a hacer todo rápido y hacerlo mal o volverlo a hacer. Y el empezar a tener el orden es algo nuevo para mí.
y es algo desconocido. Porque es algo desconocido porque no lo conocía, como tampoco conocía lo que es tener amistades. Esto, lo que yo estoy experimentando es algo nuevo y no lo voy a negar, también me da miedo. Y es algo que he estado aprendiendo, pero creo que todo empezó aquí, en este grupo, porque si yo no hubiera llegado aquí con ustedes, nada de esto hubiera pasado. Eh, Todo lo que me ha estado pasando en mi vida, creo que todo empezó desde que le di el clic a la página, ¿no? Y fue el inicio de un cambio. No ha sido fácil porque no es fácil. Y lo único que puedo decir es que tengo mucho agradecimiento. Comparto el sentimiento de Rocío. Hay un gran sentimiento de pertenencia porque siento que aquí inició un cambio de mi vida y surge un gran agradecimiento porque algo muy importante es que aquí empecé a ser más responsable como madre. Aquí me empecé a dar cuenta de muchas cosas que yo estaba haciendo mal como mamá. Y bueno, les quiero agradecer mucho por este espacio y por el servicio. Y muchísimas gracias por tu servicio, Martiz y Rocío. Un placer haberte escuchado y cierro el micrófono. Un segundito, compañeros, de buena voluntad. Muchas gracias, Ani. ¿Ahí me escuchan? ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Sí, sí, se escucha. Muchas gracias. Gracias, Ani, por abrir tu corazón. Sinceramente sentí muy bonito escucharte. Siento que me conmovió escuchar tu historia. Y muchísimas gracias por compartirlo aquí en nuestro 9º aniversario del grupo Fe que Obra. Y bueno, compañeros, vamos a llegar al espacio de las preguntas y las respuestas. La mecánica para hacer su pregunta, pues es levantando la mano o escribiendo directamente en el chat y yo puedo leer la pregunta, o tomando directamente el micrófono para que puedan expresar de viva voz su duda, ya sea con Rocío o si también tienen pues alguna pregunta para nuestra compañera que regala la experiencia y le quieran preguntar algo, pues creo que hay la disposición. Adelante, compañeros, con sus preguntas. Estoy revisando el chat. Y bueno, no hay preguntas escritas, compañeros. Yo les pido de buena voluntad hacer la unidad con alguna pregunta. Nadie, compañeros, nadie se siente motivado a participar. Bueno, mientras, en lo que se animan, quisiera agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy. Tengo aquí anotado a Litia, Ani, Blanqui, Dara, Elidet,
Gaby, Gloria, Julio, Julio Z, Obdulia, Rocío, Rosalicia, Vero, Verónica y Wendolí. Los grupos que nos acompañan es el grupo La Alegría de Vivir y el grupo que también está haciendo la unidad, Aprendiendo a Vivir. Están los dos grupos acompañándonos, haciendo la unidad. No sé si a la mayoría de ustedes los conozco, los ubico y bueno, pues por hoy no veo que haya personas nuevitas que vengan por información. Son compañeros del grupo Fe que Obra y membresía que nos acompaña. Nuevamente me cambio de pantalla para checar el chat, pero no veo preguntas. Entonces, bueno, voy a preguntarle a Rocío, hecho humildad. Yo anoté aquí de las imágenes que nos compartías, decía, la sobriedad emocional es evidente en nuestra disposición de buscar y hacer la voluntad de Dios. Yo, pues la verdad es que no sé discernir cuál es la voluntad de Dios. No sé discernir, ¿no? Cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, pues en disposición, si me podrías compartir algo, Rocío, de buena voluntad. Gracias. Gracias, Marti, por la pregunta. Fíjate que hay un aspecto que también decían las láminas, que cada uno de nosotros, en la medida que va trabajando el programa, va generando una relación con un poder superior personal y flexible. Cuando yo llegué a México en 2018, asistí a la Conferencia de Servicios Nacionales de Codependientes Anónimos y luego a la convención. Y allí un miembro de Alcohólicos Anónimos compartía un tema acerca de la espiritualidad. En aquel momento a mí me quedó muy marcada la experiencia cuando él decía que para él el poder superior era el amor. ¿Por qué? Porque tenía situaciones que lo habían llevado a pelearse con la religión por experiencia en su vida que él comentó. Y sin embargo, cuando él llega al programa y le dicen que uno de los puntos básicos en el proceso de recuperación es la dependencia a un poder superior, entonces él decía, pero es que yo no puedo creer en Dios, en un Dios que es así, 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 así. Entonces se dio cuenta de que había algo que lo sostenía a él, algo más grande que él que lo sostenía. Y era el amor que él sentía por sus hijos y cómo se sentía cada vez que los defraudaba o cómo se podían sentir ellos si recaía. El amor que sus hijos tenían por él, que siempre lo estaban acompañando, lo estaban apoyando y que no le habían abandonado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, la espiritualidad nos lleva a hacer la voluntad de un poder superior. El tercer paso es una pieza angular en el proceso. Ese no solamente llegar a creer del que se habla en el segundo paso, en el que puedo llegar yo con mis crisis existenciales solamente llevando el cuerpo, pero poco a poco va llegando mis convicciones, poco a poco va llegando el descubrir. Hay una compañera que está por aquí que ella un día me regaló una frase que decían en su grupo presencial: haz como crees y terminarás creyendo. Entonces, la espiritualidad es eso, en la búsqueda de lo que dice el tercer paso, colocar la voluntad y la vida al cuidado de Dios. Pues hay una gran incertidumbre, pero yo te puedo decir que en mi experiencia personal, para mí, la voluntad de Dios está en la tranquilidad. Si yo estoy viviendo una circunstancia y la estoy viviendo desde una perspectiva espiritual, yo tengo paz. La paz es el signo
de esa espiritualidad. Entonces a veces es difícil, pero no todo mundo tiene la misma espiritualidad, la misma religión o el mismo sistema de creencias. Entonces, por eso es importante construir además uno propio, porque en la literatura, de hecho en Alcohólicos Anónimos hay libros maravillosos que hablan, por ejemplo, de los agnósticos practicando un programa espiritual, de los ateos, muchas sendas, muchos caminos, hay un folleto que también habla de eso. Entonces, el programa no es solo para los que creen, o sea, ¿qué es superior a ti? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es lo que te mueve? Eso es lo que yo te puedo decir. Muchísimas gracias, Rocío, por compartir. Tengo a 2 personas anotadas, tengo a Julio y a Ani. Adelante, Julio, con tu pregunta, te cedo el micrófono. Julio Z, tenemos 2. Julio Z. Gracias, Martiux. Buenas noches, compañeros y compañeras del grupo Fe que Obra, y especialmente a los compañeros, compañeras, amigos que nos visitan, que son parte ya de esta fiesta espiritual. Gracias por acompañarnos. Por lo menos yo puedo decir que para mí es alegría que estén compartiendo con nosotros. Gracias también, Ani, por compartir tu experiencia. Como dicen los papás a los hijos, parece que fue ayer. Rápido pasa el tiempo. Y Rocío, muchas gracias también. La verdad que yo tengo muchas preguntas, pero la idea es que participemos todos. Yo cuando te escuchaba hacía reflejo en algunas cosas, fuente, como decimos los alcohólicos, pero también decía cómo vemos al enfermo, voy a decir, no voy a decir alcohólicos, cómo vemos enfermos que ante un comportamiento justificamos y decimos, es que es la enfermedad, es que es la neurosis, es que es el alcoholismo, y utilizamos, yo hasta he llegado a pensar que es como pretexto, o a veces quizás hasta como una tarjeta verde para seguir de alguna forma haciendo o saliéndome con la mía, hasta quizás una herramienta de manipulación. Entonces yo decía, ¿de qué manera el cuarto o el quinto paso me puedan servir para reconocer y sobre todo superar las heridas de la infancia, en lugar de estar atrapado? Porque pues hasta cuándo vamos a seguir atrapados, porque yo creo que nadie de los que estamos aquí, si no es el 100%, pues por lo menos la gran mayoría estamos aquí, es porque nuestra infancia no fue la mejor que digamos. Si no fue una cosa, fue otra, y por eso andamos enfermos, unos más malitos que otros, en menor o mayor escala. Pero ¿de qué forma podemos trabajar primero para identificar y luego para superar esas heridas traumáticas, dolorosas de nuestra infancia? Y como dice por ahí la literatura, que nos sirvan de una escalera para el progreso. Gracias por tu compartimiento, Rocío. Gracias, Martiux. Gracias, Julio. Adelante, Rocío. Bueno, fíjate, es cierto que muchas personas pueden pasar años en el programa sin sentir que han realizado un progreso. Pero esto se debe precisamente a que, bueno, lo dijo el mismo Bill W., el programa no es la panacea. De hecho, en acá Hijos Adultos tienen inclusive un capítulo con sugerencias al momento de buscar un terapeuta. Y dicen qué aspectos a considerar al momento de elegir un terapeuta para trabajar, ¿no? Porque el programa
no es profesional. Y hay áreas de la vida que es necesario. Pero a nivel del programa, pues el primer paso es la derrota. Por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo llego por primera vez a un grupo de codependientes anónimos, yo en el instante que identifiqué que la relación que estaba sosteniendo con una persona me estaba afectando, y así, lo digo así porque así era para mí, me estaba afectando. Era el no asumir la responsabilidad de mis elecciones y endosárselo a la otra persona indistintamente de que el otro tenga razón o no. Por eso es que una de las láminas dice, el maltrato que sufrimos no es el fondo. El fondo es el reconocimiento de mis características y mis rasgos de supervivencia, que son los que yo externo. Entonces, cuando yo llego a una agrupación, yo me doy cuenta de que el problema no es el otro, de que el problema soy yo. Y entonces ahí empiezo yo a interiorizar mi fondo. Empiezo a darme cuenta que muchas de las cosas que yo hacía, que tenía por virtud, no solamente no eran virtud, sino que eran defectos de carácter. Por ejemplo, en mi caso, ay no, qué buena es Rocío, tan dedicada y abnegada, que se hace cargo de sus hermanos menores y atiende las necesidades de su papá y su mamá. Hoy sé que ese es un desorden de parentalización, porque cuando me estoy haciendo cargo, no solamente me estoy haciendo cargo, puedo inclusive no hacerme cargo y ser disfuncional porque estoy juzgando a mi papá y a mi mamá. Entonces, y lo que se trata es de ese proceso de reconciliación interno. Luego llego a creer y veo todas esas faltas de sano juicio, todas esas luchas internas, todas esas peleas de que fue primero el huevo o la gallina. Y empiezo a hacer cambios en los que coloco mi voluntad y al cuidado de Dios, cambios que daban miedo, cambios en los cuales tenía dudas. Cuando empiezo a hacer un cuarto paso, yo temblaba, me dan ganas de llorar, el cuerpo se rehusaba, pero me tocó hacerlo y todavía más darme cuenta que ese cuarto paso no solamente era importante, sino que el quinto paso quizás era aún más importante que el cuarto. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que cuando recién estaba comenzando un apadrinamiento con mi padrino actual, él me dijo, Rocío, lee el libro azul, el capítulo 5. Cuando yo estoy leyendo el capítulo 5, que es un capítulo bellísimo, entonces resulta que ahí habla del cuarto paso, de los resentimientos, los miedos, pero también antes de pasar al capítulo 6, que es en acción, es decir, con los primeros pasos yo lo que estoy siendo consciente, pero después tengo que pasar a en acción, dice el capítulo que sigue, el 6. Dice, ¿por qué muchos, habiendo hecho bien su inventario personal, fracasaron? Y luego decía, porque no se deshicieron de toda la mercancía. Es decir, si yo identifico mis defectos de carácter, mis rasgos de supervivencia, mis patrones de la codependencia, como se dice en CODA, y yo no guardo abstinencia, y digo que cada vez que yo entro en actuación de esos problemas manifiestos que afectan mi vida, pues yo no estoy progresando. Yo no estoy teniendo un despertar, nunca va a llegar a un despertar espiritual, voy a seguir dormida. Entonces, aquí hay otro aspecto muy importante, y es que yo necesito seguir buscando, como decía hace rato Ani, hice, y creí que todo lo que estaba por hacer fue hecho, parafraseando lo que ella dijo, hasta que llegó un momento que contactó y empezó un proceso de cambio. ¿Cómo fue?
a través de la raíz. Entonces es importante, por lo menos a mí el cuarto paso me sirvió mucho cuando mi padrino me puso a observar algunas características de la infancia hasta los 12 años. Y en esos momentos no me cayeron unos 20, me cayeron unos centenarios. Pero el hecho no es saberlo, es poder dar el paso hacia un sexto paso y tener una disposición completa. Mientras yo siga guardando mercancía que se pudre, esa es la clave. ¿Qué estoy guardando y qué es lo que me rehúso a soltar? Es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Rocío. Tengo otra manita levantada, la manita de Ani. Adelante, Ani, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Martínez. Rocío, muchas gracias por el tema. Y tengo una pregunta y es sobre, no sé, ¿tú qué opinas? Si tú crees que los traumas se puedan tratar en la tribuna, y voy a hablar desde mi experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me costó muchísimo darme cuenta de muchas cosas haciendo el cuarto paso. Y pues si no tenía el cuarto paso, pues cómo iba a ser el quinto, ¿no? Porque pues que iba a poder yo hablar o contarle a mi padrino. Entonces, me era muy difícil porque no tenía pues toda la imagen completa. Y cuando empecé a ir a terapia, pues ahí sí me sirvió mucho porque tuve la guía correcta para poder recordar y aparte de recordar, para poder procesar esa información de diferente manera y ya no verla con dolor. Y solamente voy a mencionar dos. Una de ellas que me afectó muchísimo pues fue el secuestro y otra de ellas pues fue la crianza que tuve con mi mamá. Que creo yo que las creencias, o mejor dicho, no solo las creencias, el no recordar no me permitía ver toda la negligencia que yo viví de pequeña con ella. Entonces, al no poder verlo, pues cómo lo iba a poder hacer, ¿no? Entonces, me gustaría saber tú qué opinas de eso, porque, y espero no ofender a nadie o a ninguna hermandad, sino que yo veo que hacen el uso de la tribuna, no digo que esté mal ni nada, sino tú cómo o qué opinas del uso de la tribuna para manejar este tema. Muchísimas gracias. Adelante, Rocío. Gracias. Bueno, en las láminas que compartí, ahí hablaba de hablar y expresión de sentimientos. Yo aquí me voy a salir un poquito del libro de acá, Hijos Adultos, para hablar de lo que es mi experiencia personal. Cuando se trabaja el reprocesamiento de trauma, de hecho yo me formé con una universidad española en reprocesamiento de trauma a través del método de MDR, movimiento bilateral. Allí, más allá de la técnica, es muy importante entender el trauma y el recorrido dentro de la historia, las raíces, el origen, las cuerdas o las lianas que llaman los españoles, que conecta con ese trauma. Sin embargo, es muy importante aprender a distinguir ciertos aspectos que son los que básicamente generan el trauma. Por ejemplo, tú dices, yo tengo dos eventos traumáticos que son el secuestro y la crianza. El secuestro es un trauma mayor, porque fue un evento determinante que divide tu vida en dos, que genera daños emocionales por la experiencia que el sistema nervioso no logra procesar. Pero está también el tema de la crianza, y ese ya es un trauma postraumático complejo,
que es el que se repite y se repite, es como el de la gota que rompe la roca. Entonces, ¿qué sucede en ambos acontecimientos? El trauma mayor hay un bloqueo automático, pero en el caso del trauma llamado menor, que de menor no tiene nada, hay un aspecto muy importante dentro de hacer un proceso saludable y que se le dice a la persona en consulta cuando empieza el reprocesamiento, porque eso es como si agarras una mesa llena de polvo y la sacudes, pues no todo el polvo lo limpias, mucho flota en el aire. Entonces vienen los sueños, vienen los recuerdos, vienen las sensaciones físicas muy desagradables. ¿Y eso por qué ocurre? Porque cuando ocurre un incidente de carácter traumático, nosotros como seres sociales pertenecemos a un sistema familiar. Por eso el trauma es sistémico y fenomenológico al mismo tiempo. Es decir, forma parte de un sistema familiar. Entonces llega un momento que la familia, no porque esté mal, no es porque sean los villanos más grandes del mundo, puede que sí o puede que no, pero entonces no quieren que la persona que vivió la experiencia hable de eso. Y entonces la necesidad del sentido de pertenencia del quien está sufriendo el dolor se calla para poder pertenecer. O se revela y empieza a hablar de eso. Pero ¿cómo puedes obligar tú a otro a que escuche? Entonces ahí es donde viene la importancia del programa, porque el programa produce contención, porque en el programa tú puedes hablar de eso, pero ojo, es muy importante, o sea, una cosa es hablar de algo tantas veces que llega a ser como una historia narrada que se leyó en un libro, a ampararse y no hacer nada, porque la idea de hablarlo es verlo, concientizarlo y llegar a que no nos domine. Puede ser que eso no lo haga solo el programa, haya necesidad de una técnica de reprocesamiento, pero mientras se está trabajando se habla del trauma, sí, se habla, porque la persona que sufre un evento que significativamente no puede manejar, necesita hablar de eso, soñar de eso, escribir de eso, sacarlo todo. Y entonces así llega el momento de que el trauma deja de tener poder. Surge la situación. Así como se dice en la literatura de Alcohólicos Anónimos con el factor X, cuando se habla de Carl Jung, el aspecto de la espiritualidad. El alcohólico se dice que el alcoholismo es una enfermedad incurable, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? El programa de Alcohólicos Anónimos, a través de la espiritualidad, ha logrado que millones de personas en el mundo alcancen sobriedad y alcancen recuperación cuando anteriormente la ciencia los había desahuciado. Lo mismo pasa con el trauma visto desde la espiritualidad del programa. Que si de repente surge el miedo, pero ya sé de dónde, como dicen un refrán acá en México, ¿dónde espantan para pasar rezando? Ya no me domina, ya puedo accionar, ya mi sistema nervioso no sale corriendo ni se paraliza, sino que dice, ¿cuál es mi área de defensa? Puedo ser asertivo y puedo responder en lugar de reaccionar. Entonces, definitivamente sí, del trauma se habla. El trauma surge porque el evento no se trata, no se habla, no se procesa. Es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Rocío. Y bueno, estoy viendo el reloj. Ya estamos en tiempo para concluir en la hora sugerida. Y bueno, yo te agradezco mucho tu compartimento, también a la compañera Ani, a los compañeros que me apoyaron en la grabación, bueno, a Julio, la asistencia de mis compañeros, y quisiera pasar a los agradecimientos. Rocío, el comité organizador te hizo un pequeño detallito simbólico. Sé que pues si estuviéramos en un presencial, a lo mejor no en el anuncio siempre se le da al orador un pequeño detalle, y bueno, pues el comité organizador intentó hacer algo significativo para ustedes, para todos los oradores que nos acompañaran, y bueno, te muestro el tuyo.
Si me permites, lo voy a proyectar. Muchísimas gracias, Rocío, por tu compartimento, por tu disposición al servicio, por las pruebitas. Y bueno, compañeros, pues yo les agradezco su asistencia, agradezco también a mi poder superior, a sus conductos que me permitieron esta noche estar aquí, reconociendo que los errores son míos y los aciertos son de un poder superior. En mi caso personal, escuchando a Rocío, tengo mucho que procesar, porque a veces como que no proceso la información, ni siquiera me había dado cuenta como que estoy en un bache, y por más que arranco, no. Entonces ahorita que la estaba escuchando, bueno, en mi caso personal me llevo mucho material para reflexionar, meditar, incluso para platicarlo con mi apadrinamiento. Y les comentaba que reconociendo que los errores son míos, los aciertos son de un poder superior, quisiera invitarlos para que me acompañen a cerrar con la oración sugerida, recordando que pues no somos religiosos, es únicamente la oración a la serenidad. La oración dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para hágase tu voluntad, no la mía. Y con la oración de la responsabilidad, que dice: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de NA siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Gracias, compañeros.